A ver si lo tenemos al fiscal. Acá lo tenemos en línea. Buen mediodía, Carlos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a ustedes y a la audiencia? Bien, Carlos, Agustina te habla. Quería que nos comentes un poco de todo esto que está sucediendo, de la investigación que estás llevando justamente. Bueno, el tema es así. En principio parecía difícil, pero ahora que ya pasó un año y pico, ya vemos que es un poquito más llevadero esto. Una mujer denunció que en Tacopozo había 800 pensiones estas por incapacidad, truchas, falsas, digamos, apócrifas, que se hacían en relación a certificados médicos truchos que emitían médicos de la zona. Bueno, a partir de ahí empezamos a cruzar información con Andis, con ANSES, información que en principio fue muy escueta. Después, con el correr del tiempo, fueron complementando. Después, bueno, nosotros hemos solicitado allanamientos de distintos lugares, nos concedieron esos allanamientos. Ahí en esos allanamientos encontramos mucha documentación que vinculaba, en principio, a las personas que habían sido mencionadas en la denuncia con un hecho criminal. Es decir, la falsificación de certificados, la tramitación de estas pensiones y el otorgamiento de estas pensiones, y que esto era básicamente una banda de personas que se dedicaban a esto. Bueno, lo cual obviamente fue grave. En los allanamientos... Delictiva, ¿no? Una banda delictiva. Sí, yo califiqué eso así como asociación ilícita, en concurso real con fraude en perjuicio de una administración pública y en concurso real con falsedad ideológica en instrumento público, porque obviamente se daban estas pensiones a través de un certificado trucho. Bueno, empezamos a buscar, bueno, en los allanamientos obtuve prueba documental que es muy importante, como los cuadernos. En esos cuadernos estaba el retorno de las coimas, es decir, a gente que se le daba un certificado trucho a cambio de dinero. Ahí está perfectamente establecido. Detallado. Y después empezamos a ver quiénes eran las personas que habían firmado el CMO, es decir, el certificado médico obligatorio, los médicos. Y así fui llegando a distintos médicos que tienen que ver con esta operatoria, de los cuales hay médicos que son actualmente director del hospital, hay médicos que fueron directores pero ahora están en otro área, bueno, todas personas que tienen que ver con la salud, bioquímicos, gestores, bueno, empleados municipales, y me encuentro con un médico, la oficina central la oficina de ANSES de Tacopozo y su jefa, y el intendente, que es el papá de la jefa de la oficina de Tacopozo. Cuando empezamos con el tema de los médicos, observo de que había firmados CMO por este señor Rafael Lenín Azañero Anaya, como de otro médico, un Peralta, que eran de otros lados, que no eran de Tacopozo, y me llamó la atención. Bueno, a raíz de eso, yo pensé de que esta maniobra podía darse en otros lugares. Entonces, pedí informes a Andis acerca de lo que había en la provincia del Chaco, de otras localidades donde hay 4.000 pensiones, 2.000 y pico de pensiones, bueno, un total de 23.206 pensiones y contando. Y además, toda esta situación la puse en conocimiento del señor fiscal general de distrito, que es el doctor Villalba, en Salta, y le conté la historia y bueno, el fiscal general dispuso una investigación y creó un equipo de investigación en Salta y en Jujuy, y ya libramos las primeras medidas, también tomando en cuenta que Andis dijo y publicó una infografía que en Salta había 58.000 pensiones de este calibre y en Jujuy
otras 23.000. Así que bueno, hemos dispuesto la auditoría de esas pensiones, y bueno, ya en cualquier momento nos va a decir Andy, obviamente ellos tienen que hacer una evaluación integral de esto, y una vez que ellos tengan un resultado, nosotros obviamente haremos lo que corresponda, ¿no? Carlos, Agustina, te habla, un placer. Con estos datos que estás diciendo de Andis, ¿no? Que existen más de 58.000 pensiones por incapacidad en Salta y un total de 23, aproximadamente 23.000 en Jujuy, cada uno va a ser detallado, digamos, se va a identificar justamente las posibles irregularidades viendo uno por uno. Tal cual. Nos va a llevar su tiempo, pero digamos, como yo dije al principio, esto cuando comenzó nos pareció difícil, nos pareció engorroso, decíamos, uy, 700, 800, y era un dolor de cabeza importante. Pero una vez que nosotros encontramos la mecánica del estudio de cada uno de los legajos, fue fácil. Porque es fácil, uno tiene que mirar quién es el paciente, la edad del paciente y el diagnóstico. Si en el diagnóstico, por ejemplo, vos tenés un paciente que generalmente en Tacopozo el patrón era de 20 a 45, 50 años, y vos tenés una discapacidad por esguince de tobillo del 85%, ya eso es llamativo. Carlos, esta investigación que estás haciendo es toda la investigación sobre el gobierno de Alberto Fernández, todas las pensiones que se entregaron en su gobierno. Y básicamente es el periodo investigado, pero no es por lo que sea, no es porque sea el doctor Alberto Fernández, sino que es la irregularidad con la que fueron otorgadas estas pensiones. Claro, totalmente. O sea, hay personas que tienen el 85% de discapacidad decretado y es un joven de 20 años que tuvo un esguince de tobillo. O sea, ese certificado puede servir para presentar en el trabajo. Ustedes por ahí les pasa algo, van al médico, el médico te da reposo por gripe 3 días, pero no es para que te paguen una pensión de por vida porque tuviste gripe o porque tuviste una torcedura de tobillo. Carlos, justamente hablando de esto que te lo dan de por vida, ¿no? Además de a la banda delictiva que se le va justamente a hacer alguna pena, ¿no es cierto? También a las personas que recibieron el certificado y que hicieron este fraude, ¿van a recibir alguna pena? Bueno, en el caso de Tacopozo yo decidí separar las aguas. Me encontré más, digamos, del lado de la investigación donde se generaba esto, la usina donde se generaba la estafa, la defraudación al Estado, porque obviamente hubo personas que han cobrado, pero yo, tomando declaración con mi equipo de trabajo, nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de estos casos son personas, algunas menesterosas, otras que son totalmente vulnerables, viviendo ahí en Tacopozo, que es un lugar alejado. Fíjense ustedes, Tacopozo está a 500 kilómetros de la capital del Chaco, que es Resistencia, y a 300 kilómetros de la capital de Salta. Sí, sí. Y la ciudad más cerca, más numerosamente poblada, es Joaquín B. González, que está a 100 kilómetros. Es decir, hay ahí y hemos verificado, obviamente, personas que están en condiciones, que recibieron esto, por ejemplo, pensando de que era una ayuda municipal. Hay gente que yo he citado y decían, pero si yo no estoy enfermo, yo trabajo en el campo, pero mire señor, acá dijeron que usted es chagásico, nunca me hicieron un análisis de sangre. Carlos, nos comentabas que hay un médico de la provincia de Salta, Rafael Lenín Azaniero Anaya, sí, que era el ex director del Hospital Joaquín B. González. De Así comprobarse es. Su acto delictivo, ¿tenés idea de qué o cuál sería la pena para este médico? Yo a veces, cuando me preguntan esto, por ahí digo que, es lo que pienso, ¿no? Pienso que hablar de penas a esta altura es medio irresponsable, porque vos tenés la escala penal de 3 a 10 años, una escala penal de 1 a 6 años y otra escala penal también similar.
Entonces, ponernos ahora a hablar de pena, me parece que no es correcto, porque la pena realmente se va a pedir cuando el expediente llega a juicio, allá en el alegato. Ahora pueden pasar muchas cosas. No, me parece que no. Sí, las penas son altas, sobre todo si tomamos en cuenta de que hay un fraude al Estado que es millonario. Son obscenas las cifras que se manejan respecto a estas cuestiones, ¿no? Carlos, justamente te iba a preguntar del fraude, ¿no es cierto? Y los desvíos millonarios que se hicieron de todo eso sale del Estado, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, del bolsillo de todos los contribuyentes. De los impuestos. Tal cual. Y nos estarían viendo la cara a todas las personas, digamos, eso nos está queriendo decir. Todos con su certificado de discapacidad. Básicamente, sí. De incapacidad, perdón. La verdad que es un tema muy delicado porque justamente es reírse de la gente que justamente paga los impuestos y nada, deberían tener justamente una pena. Carlos, ¿y se le puede...? Bueno, perdón, disculpame. Yo hice, por eso dije, yo hice dos partes. Quiero investigar a la usina. Y obviamente a medida que vaya pasando el tiempo nos vamos a ir dando cuenta, porque para mayor seguridad de las personas, voy a volver a revisar aquellos legajos donde haya este tipo de personas, entonces yo pueda ver cuáles realmente... ¿A cuáles imputar? Yo no le puedo imputar esto a una persona que vive en el medio del campo, que no sabía lo que cobraba, que pensaba que era una ayuda municipal. No puedo. No. Carlos, ¿y los médicos que están implicados, porque no solamente es este médico de Salta, podrían llegar a perder su licencia médica? O sea, tener que dejar de ejercer su profesión. Y bueno, eso también es una... eso también es un llamado de atención para los colegios médicos. Es decir, seguramente en algún momento esta es una cuestión de que se tiene que ver, porque evidentemente le están dando, digamos, integrantes de colegios médicos, le están dando a cualquiera certificados médicos que permiten estafar al Estado. Totalmente, y encima cobrar una pensión totalmente de arriba, que no es necesaria para esta gente. Y como dijo Carlos, ni siquiera por un mes, sino de por vida. La verdad que claro. Un hecho bochornoso. Bueno, ahí hay otra discusión donde hay inescrupulosas personas, que dijeron de que esto no le podían sacar porque era de por vida, que esto tenían derechos adquiridos, que yo era una persona indolente, que a mí no me importaba el dolor de la gente. O sea, todo falso. No, bueno. Un derecho adquirido nunca puede nacer de un delito. Tal cual. Totalmente. Carlos, te agradecemos un montón por tu tiempo, por tu llamada y por la información, y seguiremos estando en contacto. A su entera disposición. Muchísimas gracias, muy amable. Le damos un saludo enorme desde la taza. Hasta luego.